Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos aquí a un sábado más, aquí en Llenas de Luz, el programa que se transmite por Face y también por radio, por internet, en radiosembradoresdecristo.com. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Carla Tenorio y estoy a sus órdenes. Bueno, pues un día más en el que vamos a leer la palabra y nos va a edificar. Es una de mis historias favoritas, la mujer samaritana. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a orar? Señor, en esta hora te doy toda la honra y toda la gloria, porque sin ti no soy nada, Dios. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Quédate, por favor, edifícanos. Unge cada palabra que voy a decir que sea de ti. Por favor, que las personas que están escuchando, Señor, que están viendo, se agraden de tu palabra y les sea de mucha edificación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues recordemos el versículo lema: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Lucas 8:17. Y bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Aquí ya la tengo. Juan 4, por favor. Y vamos a leer. Dice así: Jesús y la samaritana. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua
para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es el lugar donde debemos adorar. Está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no existe, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Qué les parece esta historia? Bueno, pues vamos a comenzar a conversar de ella. En esta historia Jesús sale al encuentro de las personas necesitadas, rechazadas, discriminadas y despreciadas por su origen étnico y social. ¿Quién era la samaritana? Pues sucede que ahí en Samaria vivían las personas que no eran judías, prácticamente las personas que no conocían la palabra o que estaban en pecado, ¿verdad? Prácticamente porque hacían todo lo que no le agradaba a Dios. Entonces, ningún judío pasaba por Samaria. Ellos preferían darle toda la vuelta, pero no pasar por Samaria para no revolverse con los pecadores. Pero Jesús nos está enseñando que va y busca a los más pobres y les tiene compasión. Nos enseña a tener compasión por ellos. Uno de los mandamientos más importantes de la Biblia es amar al prójimo. Acuérdense que bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A Jesús no le gustaba hacer distinción de personas, ni rechazar a las personas. Él siempre iba a las personas que tenían necesidad. Esta prácticamente era una cita divina. Jesús sale siempre al encuentro de los pecadores a pesar de conocer su vida, su pasado, y quiere salvarle. Este encuentro en el pozo de Jacob, donde éste conoció a su esposa Raquel, ahí mismo fue donde Jesús se le acercó a la samaritana. Jesús siempre va a ofrecer verdadera agua de vida que si tú decides tomarla,
transformará tu vida para siempre. Jesús sabía que esta mujer tenía 5 maridos. La samaritana tenía 5 maridos o había tenido 5 maridos, quienes representaban los 5 ídolos o Baales que ella había adorado en Samaria. Acuérdense que ahí eran idólatras. Y Jesús se le presenta como el que ahora tienes, pero no es su esposo aún. Y es símbolo de Jesús, el esposo de la iglesia. Otro símbolo es que Jesús salvaría a Samaria de su idolatría. Yo quisiera preguntarte, si tú también tienes 5 esposos o más, estoy refiriéndome a los ídolos que tenemos cada quien. Acuérdense que ídolo es todo lo que tenemos antes que a Dios. Puede ser una telenovela, puede ser tu propio esposo, tus hijos, puede ser el fútbol o puede ser cualquier cosa que tú pongas primero que a Dios. Esos son tus ídolos. ¿Cuántos esposos tienes? Me gustaría que tratáramos de ver los dones de la mujer samaritana y también sus cualidades desde su encuentro con Jesús. El primero es fe, esperanza, moderada, entusiasmo, determinación, auténtica, alegría, adorar, testiga de Cristo, evangelizadora, entre otros. Cualidades. La primera es la fe. De ver al Mesías hablándole verdades. La fe de que el Mesías se identifica con ella. Una fe nueva, auténtica, absoluta y madura. Esta mujer, al verle, empezó a creer en él, porque empezó a hablarle de ella. Ella no lo conocía, ni él no la conocía, pero le empezó a decir, tiene 5 maridos, algo que alguien que no conoce de ella no sabría. Entonces empezó a creerle a él. Inclusive dijo, eres profeta, ¿sí? Entonces, ella empezó a creerle a Jesús al hablar con él. Esperanza en ver y encontrar al Mesías, porque dijo que él era el Cristo. Moderada en la manera en que ella se expresaba, en la manera en que ella reconocía su propia historia, reconocía sus propios pecados al verse descubierta por Jesús, y lo hizo moderadamente, tranquilamente. No se exaltó, ni le reclamó, ni nada de eso. Ella estaba entendiéndose con él. Era una persona tranquila. El entusiasmo con el que ella estaba viviendo ese momento. Ella estaba viviendo ese momento como nueva creyente, de ir a hablar a otros de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Es como cuando tienes el primer amor, que quieres que todo el mundo sepa lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás aprendiendo y lo que tú estás sabiendo. Ese entusiasmo es el que tenía la mujer samaritana en ese momento. También tenía carácter, determinación. Fue muy valiente al seguir escuchando a Jesús, a pesar de que se vio descubierta en su pecado, en su situación como mujer.
aún así decidió seguir a Jesús, quien transformó su vida. Desde el momento en que ella tuvo el contacto con él, se relacionó con él, empezó a hablar con él, ella empezó a transformar su vida. Porque empezó a ver una persona que no la rechazaba, una persona que no la juzgaba, una persona que la entendía. Y aparte ella era auténtica, siendo muy clara al conversar con Jesús, hablando de lo que ella pensaba y de lo que ella sentía, dando su opinión, admitiendo sus pecados, sus fallas, sus errores. Fue sincera con Jesús. Una persona íntegra, prácticamente. Su alegría de conocer al Cristo, al Mesías, como lo dijo, la alegría de ser la primera persona a quien Jesús se reveló como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, como la verdadera fuente de agua viva. También ella era testigo de Cristo. Se convirtió en una verdadera testigo de Cristo y lo compartió con todos los que se encontraban en el camino. Ella también era una adoradora. Adoradora en el espíritu y en verdad de Cristo. Su corazón sufrió un verdadero cambio, una verdadera transformación cuando ella tuvo ese encuentro con Jesús. Ella recibió la enseñanza de Jesús que la adoración verdadera es en espíritu. Adorar a Dios en espíritu y en verdad sin importar el lugar. El don que le fue otorgado fue el de evangelismo. Con gran entusiasmo corrió hacia Cristo en primero. Su don de evangelista fue revelado y puesto en acción de inmediato. Recuerda que ella empezó a hablar a todos los que veía que se había encontrado al Cristo. La mujer samaritana, luego de su encuentro con Jesús, sembró la semilla a todas las personas que se encontraba para dar las buenas nuevas y trajo a otros a Cristo. Su don evangelista fue revelado y puesto en acción de inmediato. La mujer samaritana, luego de su encuentro con Jesús, sembró la semilla de la palabra en Samaria. Fue junto a un pozo donde se encontró con el verdadero amor de Jesús y fue quien transformó su vida para siempre. Qué hermosa historia. Qué hermosa historia. Esta mujer samaritana siempre me recuerda cuando no conocemos del Señor, cuando no conocemos su palabra, cuando no tenemos ninguna relación con Él. Pero en el momento menos esperado, el Señor se encuentra con nosotros y empieza a platicar con nosotros y entonces nosotros empezamos a tener una conciencia y empezamos a reconocer que no le estamos agradando, que hemos estado pecando, que no estamos haciendo las cosas conforme a Él le gustan, que estamos alejados de Él. Y un sinfín de lista que no terminamos. Y entonces nosotros, en vez de sentirnos atacados, enjuiciados y rechazados por Jesús, lo que tenemos es un encuentro genuino
Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor y estamos reconociendo que estamos haciendo las cosas mal y que no estamos haciendo cosas que a Él le agradan, pero que Él no nos esté enjuiciando, que al contrario, Él nos empieza a dar de su agua, esa agua viva, que es agua que transforma, es agua que nos refresca, esa agua que nos hace volver a vivir. Entonces nosotros reconocemos todo lo que no hemos hecho bien. Y entonces nosotros empezamos a platicarle a las personas que conocemos de quién es Jesús, quién es el Cristo y qué está haciendo por nosotros. Que ahora nuestra vida cambia porque cuando nosotros conocemos de Jesús, nosotros nos transformamos. Empezamos a tener un estilo de vida. No estoy hablando de tener una religión, ni de ser afanados, ni nada de eso. Estoy hablando de un estilo de vida diferente. Un estilo de vida en el que sabes quién eres, sabes en quién confías y sabes quién es la persona perfecta que te va a escuchar, que te va a entender y que te va a dar consejo y que te va a proveer, que es Jesucristo. ¿Sí? Así como la mujer samaritana estuvo escuchando, estuvo discerniendo y estuvo aceptando las cosas porque era idólatra. Nosotros somos idólatras. Siempre hay cosas primero que Dios. Hay personas que ni cuando se despiertan dan gracias a Dios porque se despertaron. Hay personas que en vez de ponerse a orar, a ver un pequeño capítulo de la Biblia, lo que sea, hacen otras cosas, ven una telenovela, ven un programa, están en el TikTok, están en el internet, están en el fútbol y están en otras cosas. Somos idólatras. Hemos puesto a Dios después de otras cosas. Pero hoy les animo a cambiar eso. Hoy les animo a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida con Jesús, caminar con Jesús, sin ser fanáticos ni religiosos. Recuerden que todo lo que es religioso limita el poder de Dios. Cuando nosotros caminamos con el Señor, Él transforma nuestras vidas, nos hace mejores personas. Nuestro carácter cambia, nos hace más mesurados, nos da gozo, nos da paz y nos convierte también en evangelistas. Porque cuando nosotros conocemos del Señor, hay algo en nuestro corazón que no nos deja en paz y siempre estamos hablando de Él, de lo que nos ha pasado en el día, de lo que nos ha el Señor librado, de lo que nos ha proveído. Y siempre estamos testificando y también mencionando la palabra de Dios. Porque el saber leer la Biblia, el saber leer la palabra de Dios, es una espada de doble filo que diario ocupamos en esta vida, donde hay más crisis, donde hay más problemas, donde hay más odio, donde hay más racismo, donde hay más rechazo, donde hay más juicio. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. Y debemos de dejar un legado en nuestros hijos y hacerles ver que hay alguien en quien pueden confiar. ¿Y cómo lo van a lograr? En espíritu y en verdad. Nosotros como papás tenemos que hacer lo posible o lo imposible por dejar ese legado en nuestros hijos. De tener esa fe como la tenía la samaritana. Esa fe en Dios, esa fe en el Espíritu Santo, esa fe en Jesucristo. Siempre debemos estarle compartiendo a los hijos nuestra fe, para que ellos agranden su fe y siempre estén haciendo lo mejor que puedan para agradar a Dios. Créanme que es más difícil portarse mal que bien. Cuesta más, aunque crean lo contrario. Entonces, creo que esta historia de la mujer samaritana es una súper historia
que nos refleja el mundo de ahora. Por un lado, todo lo que es idolatría, todo lo que es pecado, todo lo que es estar alejados de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Ir a acercarse a ese pozo a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde más o menos, la mera hora del sol. Cuando nadie se acercaba a ese pozo, ella iba para que nadie la enjuiciara y nadie hablara de ella. Porque obviamente que esos 5 hombres nunca habían sido sus esposos. Entonces, ella iba para que no la vieran. ¿Y a quién se encontró? A Jesús. ¿Cuántas veces nosotros caminamos sintiéndonos perseguidos, sintiéndonos enjuiciados, sintiéndonos rechazados? Pero créeme que Jesús tiene una cita divina contigo y con todos los que nos están escuchando y con todos los que nos están viendo. Porque nada es imposible para Dios. Y nunca es tarde para empezar. Hoy les animo a ser como la mujer samaritana. Tener fe para creer en el Señor, alegría para conversar con Él, tener un carácter pasivo para escucharlo y para entender lo que Él quiere para nosotros. Y más que todo, adorarlo en espíritu y en verdad. Nunca es tarde para hacerlo. Hoy es el día en que lo puedes empezar a hacer. Vuelve a leer esta historia de la mujer samaritana en Juan 4. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos reconciliamos con el Señor? Habrá personas que nos han reconciliado, mujeres o hombres. Este es el momento de reconciliarnos con el Señor. Y podemos hacer una oración de fe. ¿Qué les parece si lo hacemos? Vamos a agachar nuestro rostro y decir: Señor Jesús, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que naciste de una virgen y que fuiste crucificado. Gracias por amarme, porque tú pagaste el precio por mí. Reconozco que soy pecador y que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el lugar más importante de mi vida. Haz tu voluntad en mí. Gracias, Padre, por la vida eterna que me das en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, amigas y amigos, pues hemos terminado. Mi nombre es Carla Tenorio. Estoy a sus órdenes y les pido que pongan un like y que compartan este programa porque sé que a muchas personas les va a edificar. Gracias por acompañarme y los veo el próximo sábado. Hasta la próxima.